Imagina que estás en un avión con tu entrenador de fútbol y de golpe ese pequeño y molesto órgano llamado apéndice te da apendicitis. Y obvio, te llevan corriendo al quirófano para extirparlo porque esa es la única forma de tratar la apendicitis. O quizás no. ¿Podría haber una forma legítima de evitar esta cirugía cuando alguien tiene apendicitis? Y si la hay, ¿significa que hay una conspiración médica y que nos estuvieron mintiendo? Bueno, hoy vamos a descubrirlo, revisando un apéndice humano real, hablando de su función, cómo se desarrolla la apendicitis y, obvio, las opciones de tratamiento legítimas. Soy Jonathan Bennion del Instituto de Anatomía Humana y es hora de ver esta aventura anatómica. Pues empecemos con lo básico. Ted Lasso tenía razón cuando corrigió al entrenador sobre la ubicación del apéndice. Está ubicado en el cuadrante inferior derecho del abdomen, en la parte medial a este punto óseo que ves enjorjito el esqueleto, llamado espina ilíaca anterior superior, abreviado comúnmente como ASIS, porque ¿quién quiere decir espina ilíaca anterior superior siempre, a menos que seas un profesor de anatomía muy apasionado? Pero, si vamos a la disección aquí, ves que estamos en la cavidad abdominal, y se refleja este pequeño delantal graso a un lado llamado aumento mayor. Y luego puedes ver este ramo de intestinos abajo que es la mayor parte del intestino delgado. Y si vamos al cuadrante inferior derecho, puedes ver el primer segmento del intestino grueso llamado ciego. Pero saliendo del ciego, se ve esta estructura parecida a un gusano por aquí, técnicamente llamada apéndice vermiforme. Vermiforme por un gusano, pero la mayoría le decimos apéndice. Pero mira esta cosa. Eso es todo. Solo mide unos pocos centímetros y este molesto animalito es responsable de casi unas 250,000 apendicectomías por año, de las cuales hablaremos de si todas esas apendicectomías son necesarias en un rato. Pero, ¿qué se supone que hace el apéndice? Bueno, por muchos años, muchos creían que el apéndice era solo un órgano vestigial, básicamente una estructura inútil y sobrante de la evolución. Pero investigaciones sugirieron que podría tener propósitos, aunque si no lo tienes, vivirías igual. Está cargado de nódulos linfáticos que controlan las bacterias que entran al intestino grueso, o sea, proveen cierto nivel de respuesta inmunitaria para el intestino grueso. Algunos científicos hasta sugirieron que podría actuar como refugio para bacterias de tu microbioma intestinal, ayudando a repoblar tu intestino después de algo como una fuerte diarrea que elimina algunas. Pero otra vez, las personas pueden repoblar su microbioma intestinal incluso sin un apéndice, ya que la dieta es uno de los mayores contribuyentes al microbioma intestinal. Pero ¿qué pasa cuando se desarrolla la apendicitis? La apendicitis es cuando el apéndice se nos inflama, y esa no es una fiesta a la que quieras ser invitado. Una de las causas más comunes de apendicitis es un bloqueo por dentro del apéndice. Puede ser por un fecalito, lito por piedra, así que es una masa fecal dura. El bloqueo puede venir de partículas de comida o incluso de tejido linfoide inflamado que tapa el tubo. Podrías imaginártelo como mucho tráfico en un túnel pequeño y cuando el apéndice se bloquea, las bacterias que viven en tu intestino empiezan a multiplicarse demasiado, volviéndose muy locas dentro del apéndice. Y de nuevo, esta no es una fiesta a la que quieras ser invitado porque esto lleva a la inflamación, hinchazón y a veces a acumulación de pus. Y si el bloqueo no se despeja, el apéndice puede hincharse tanto que corta su propio suministro de sangre, que mata al tejido o peor, puede romperse. Un apéndice roto es algo que siempre vamos a querer evitar, porque puede derramar bacterias y pus dentro de toda la cavidad abdominal, causando una infección grave llamada peritonitis. Por eso la apendicitis se considera una emergencia médica. Los síntomas suelen empezar con un dolor muy cerca del ombligo que migra hacia ese cuadrante inferior derecho. La gente también siente náuseas, tiene fiebre, pierde el apetito y en algunos casos tiene diarrea. Pues, ¿quién está en riesgo de desarrollar apendicitis? Bueno, técnicamente puede ser cualquiera, pero es más común en personas entre los 10 y 30 años, con la mayor incidencia dentro de ese grupo en los 10 a 19 años. Ahora, hay ciertos factores de riesgo que podrían aumentarlo, como tener antecedentes familiares o condiciones que causan inflamación intestinal, pero casi siempre solo es mala suerte. Pero ahora que sabemos qué causa este lío, ¿es la gran extirpación quirúrgica la única forma de tratar la apendicitis? Bueno, la respuesta a esa pregunta es técnicamente no. Puedes tratar exitosamente la apendicitis solo con antibióticos.
Ahora, cuando se lo digo a estudiantes, muchos empiezan a pensar: ¡conspiraciones! Estados Unidos solo quiere empujar a todos a la cirugía y sacarles todo lo que les sea posible. Y que los cirujanos están ansiosos en el quirófano, girando maliciosamente el bisturí en la mano, esperando a su próxima víctima. Bueno, quitando que esa descripción es dramática, hay más historia sobre los antibióticos en esto. Sí, estudios como uno del 2015 llamado ensayo APAC demuestra que los antibióticos pueden tratar con éxito la apendicitis si no es complicada. O sea, casos donde el apéndice no se rompió, no hay absceso y las imágenes muestran que solo está inflamado sin complicaciones mayores. En este estudio se les administró antibióticos intravenosos en el hospital, seguidos por antibióticos orales por una semana, y del 60 al 70% pudieron evitar la cirugía, al menos a corto plazo. Estos funcionan controlando el sobrecrecimiento bacteriano, reduciendo inflamación y permitiendo que el cuerpo elimine de a poco el bloqueo de forma natural. Pero aquí está la trampa. Entre el 20 y 30% de la gente tratada con antibióticos termina necesitando cirugía dentro del año siguiente porque la apendicitis regresa. Y por esto entendemos por qué la cirugía aún es el tratamiento estándar en la mayoría de casos. Primero, la cirugía, que se le llama apendicectomía, es una solución definitiva. Se remueve el apéndice y no hay chance de que el paciente vuelva a entrar a un hospital con apendicitis. Y en Estados Unidos y muchos otros países somos bastante buenos haciéndolas. Suelen hacerse por laparoscopía, o sea, pequeñas incisiones y una cámara diminuta, lo que es menos invasivo que una cirugía abierta. Cuando hacía mis rotaciones en cirugía general, hicimos muchas apendicectomías y una vez que el paciente está bajo anestesia general, el procedimiento dura aproximadamente media hora. Además, la recuperación es rápida, con la mayoría volviendo a la normalidad en 1 o 2 semanas, con muy pocas complicaciones. Otra razón de por qué la cirugía es buena es que la apendicitis complicada, una ruptura o absceso, es asunto serio. Un apéndice roto o un absceso severo pueden ser mortales si no se tratan rápido. En Estados Unidos los médicos suelen ir por la cirugía porque es difícil predecir qué casos pasarán de ser casos simples a complicados. Las imágenes ayudan, pero no son infalibles y esperar mucho es arriesgado. Y seguro no te va a sorprender que los estudios muestren que retrasar la cirugía en casos complicados aumenta el riesgo de muerte, en especial en pacientes mayores o con otras condiciones de salud. Así que sí, en algunos casos más leves de apendicitis, el tratamiento con antibióticos puede hacerse si el paciente no presenta signos físicos de peritonitis difusa o imágenes que evidencien un absceso o una perforación. Pero el paciente debe entender el riesgo y estar dispuesto a aceptar la incertidumbre de una posible progresión de esta a pesar de usar antibióticos, hasta el mayor riesgo de volver a tener apendicitis.